No se trata de olvidar, se trata de lidiar con la pérdida. Jorge Omar Sánchez, tanatólogo, nos lleva de la mano en el duelo, en Así las Cosas, Jalisco de la tarde, por W Radio Guadalajara. Fíjese que uno de los esfuerzos informativos que vamos a necesitar estas próximas 5 semanas, que cedemos los espacios a los programas especiales en torno a la unidad de fútbol, es este espacio nos ha dado excelente resultado gracias a ti, gracias a usted, la audiencia, que hemos hecho un trabajo juntos por visibilizar la circunstancia y el proceso del duelo. No lo hacen y no lo hacemos los medios de forma tradicional. Es por eso que es enriquecedor este espacio y me da mucho gusto recibir completamente en vivo y a todo color a nuestro tanatólogo de cabecera, Jorge Omar Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues como bien lo dices, orgulloso de formar parte de este equipo. Bien. Gracias, yo no me voy a cansar de dar gracias por la invitación justamente a visibilizar el tema de la tanatología, porque los temas de duelo todo mundo los podemos padecer, pero entrarle a hablar de ellos y afrontarlos, poca gente, Ramiro. Con una sola persona que nos escuche y podamos ayudar, Jorge, ya lo hemos dicho antes, nos damos por bien servidos. ¿Qué desarrollamos hoy, Jorge? El día de hoy, Ramiro, pues vamos a poner ad hoc con el tema mundialista. Ah, caray. Pero justo desde el punto de vista de la tanatología, del análisis psicológico que le damos al tener una retrospectiva de algo que es tan significativo socialmente, porque finalmente es un fenómeno social y mundial, el tema de la Copa de la FIFA, y por supuesto, pues vamos a echarnos un brinco hacia atrás, nada más 40 años, Ramiro. Ay, Dios. 40 años, Mundial de 1986 en México. Y sí me tocó. Por supuesto, y aquí es lo más interesante esto, Ramiro, que tú dices, o sea, sí me tocó, porque hay mucha gente que tenemos cierta edad que sí nos tocó, algunos más pequeños, otros más grandes, otros ya adultos, pero curiosamente, Ramiro, si yo te digo cuáles son tus recuerdos del Mundial México 86, pocas veces o muy poca gente se va a acordar de manera inmediata pues de la mano de Dios, de Diego Armando Maradona y del gol de Negrete, etcétera. Lo que sí se te va a venir a la mente es quién eras y con quién estabas en estas fechas de 1986, Ramiro. Cierto. Y mira, ya me lanzaste la pregunta al aire. Estaba en la secundaria. Y lo recuerdo muy bien en la secundaria técnica número 13 en Zapopan. Saludos a mi secundaria y en Zapopan. Recuerdo muy bien que nos pusimos de acuerdo, Jorge, en el salón, junto con uno de los maestros, ese sí no lo recuerdo, para llevar una televisión de las viejitas, de las de antes, ponerla en el escritorio del profesor y todos poder convivir en santa paz, con mucha euforia, pero vimos 2 que 3 partidos reunidos en una integración social bien extraña para la escuela, pero que la atesoro y le recuerdo muy bien, Jorge. Sí, imagínate tú, si la parte escolar, Ramiro, te llama esa nostalgia, imagínate tú las miles de gentes o los millones de gentes que hoy por hoy escuchan Mundial México 86 y van a recordar a su papá que ya no está, van a recordar cuando sus hijos eran pequeños, van a recordar justamente esto que tú dices, es que me tocó ir quizás a ver la final en la casa de los abuelos y cosas que extrañamos de una etapa de nuestras vidas, pues buena, bonita, de bonanza, por lo menos en la parte del recuerdo y de la nostalgia. ¿Y cuál es el tema, Ramiro? Que extrañamos a esas personas, por supuesto, que es normal, y también de alguna manera extrañamos cómo éramos nosotros también en ese tiempo, ¿no? Entonces viene la palabra de la nostalgia. En tanatología, analizando el tema de la nostalgia, Ramiro, la nostalgia siempre va a venir en base a un buen recuerdo. Es decir, no te va a dar nostalgia nunca de algo que no te gustó en tu vida pasada, ¿no? O sea, realmente lo borras, exactamente. Entonces, el tema de la nostalgia viene en base a un bonito recuerdo, a un recuerdo que te ayudó y a sentirte bien y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la tanatología? Aprendemos que el duelo aparece justamente con el paso del tiempo, como es este caso. El duelo por las etapas que se fueron y el duelo incluso por sueños que teníamos y que no se concretaron y que cambiaron nuestra esencia, porque finalmente a lo mejor tú me dices que estabas en la secundaria, Ramiro,
tu servidor también. Y obviamente, si echamos una vuelta atrás y ves al Ramiro de esos años, imagínate las cosas que no le podrías decir y presumir. Claro. Pero desafortunadamente hay gente que no ha tenido una buena situación en la vida, que considera que su vida no ha sido la mejor, que, como dice, ha sido el guerrero de Dios y lo pone en todas las batallas que se puedan. Y no lo suelta, y finalmente eso genera nostalgia, ¿no? Y genera cierto dolor, pero no confundir los temas del duelo con los temas de nostalgia. Son muy diferentes. En el tema del duelo, cuando te llega ese recuerdo, esa añoranza, puedes llegar a sentir cierta dificultad para pensar y para procesar esos momentos de gozo que tuviste. Pero sí es bien importante saber que la gran mayoría, finalmente estamos hablando de un evento de que hace 40 años, casi estoy seguro que la gran mayoría de la gente que durante estos 40 años ha tenido situaciones no tan buenas, que justamente les dejaron ciertas situaciones de duelo, llámese, como te digo, pérdida del trabajo, ya no estás en tu misma ciudad donde estabas, o no estás con la misma gente, obviamente te ha generado cierta situación pues de dolor, o te la generó. Ahora con el tema de la nostalgia, pues finalmente no es mala, ¿no? No es mala, ¿por qué? Porque finalmente la nostalgia activa tu corazón, activa la memoria emocional, conserva las voces, las emociones asociadas a esos momentos. Y entonces, Ramiro, si es posible, es viable, que puedan aparecer incluso las lágrimas y los momentos de un dolor que no sabemos distinguir por qué llega. Llega porque, te repito, llega en base de la intensidad en la que lo amaste ese momento, en la cantidad del beneficio que sintió tu mente y tu cuerpo de haber vivido esos momentos del Mundial. Entonces se vuelve tan mediático esto, Ramiro, que finalmente es imposible no asociar mentalmente todo lo que vivimos en el 86 a lo que estamos escuchando ahora. Estamos escuchando otra vez los festivales que hay en toda la ciudad, estamos escuchando otra vez que hay ciertos estadios que se activan, todas las actividades complementarias, y es imposible que no, si nos tocó, te repito, quizás hay gente que no le tocó, por supuesto, de los que nos están escuchando, pero a quien sí le tocó está haciendo una liga mental al pasado, y esto no quiere decir que estés reviviendo un duelo, simplemente que en base al amor, en base al buen recuerdo, te está llegando la nostalgia, Ramiro. Entonces hay que decirle a nuestra audiencia que si estás recordando algo o alguien de ese 86, déjalo llegar, déjalo sentir, y lo más importante, déjalo pasar para que siga su camino, porque hay referencias históricas que te llevan inevitablemente a una persona o a un lugar, pero tampoco lo rechaces, porque si dicen por ahí que lo que rechazas lo repites, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Aquí algo bien importante que destacar, Ramiro, es que la tanatología nos enseña a no luchar con la nostalgia, porque la nostalgia puede ser una herramienta a tu favor. Claro. Hay que abrazar la nostalgia, Ramiro. Hay que sentir que tuvimos una vida llena de momentos valiosos que estamos reviviendo. La nostalgia nos recuerda que fuimos amados, que compartimos alegrías, que tuvimos recuerdos que hoy nos pueden emocionar, y quizás el verdadero duelo del México 86 no sea por el Mundial, Ramiro, es porque tus papás ya no están, porque los abuelos se fueron, porque los amigos tomaron otro camino. Eso es muy, muy, muy común. Te reúnes con amigos para ver el fútbol, y muchas veces a nivel amigos, a nivel amistades, pues de repente uno ya se fue del país, otro ya se fue a otra ciudad, ya se fue de la vida, otro ya se fue de este plano, justamente, ¿no? Incluso también la nostalgia, Ramiro, porque esos momentos de juventud también quedaron atrás. No, bueno, el famoso éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos, correcto. ¿Con qué vamos cerrando el capítulo, George? Dentro de algunos años, Ramiro, aquí es bien importante. Sí, señor. Vamos a recordar el Mundial de Guadalajara en el 2026. Qué miedo. Y probablemente diremos lo mismo, Ramiro. Se va a repetir la historia. Todavía estábamos todos, todavía estaba con mi pareja, etcétera. Entonces hay que vivir el momento, hay que vivir la hora. Y si hoy México 86 despierta una sonrisa, una lágrima, no tenga miedo. La nostalgia no es una enfermedad. La nostalgia es la prueba de que hubo amor, y mientras justamente los recuerdos, las personas que marcaron tu vida estén habitando tu corazón, pues obviamente tienes una herramienta
para combatir si queda algo poquito del duelo, porque es la mejor manera de enfrentarlo. Enorgulleciéndonos y disfrutando lo que vivimos y trayéndolo de aquí y la ahora. Perfecto. Jorge, pues ya me invitó a la remembranza este muchacho el día de hoy, y sí lo digo orgullosamente, éramos felices y no lo sabíamos, y ha sido inevitable, ¿eh? Todas las referencias históricas siempre vuelves a ese sitio donde fuiste feliz, vuelves a ese sitio donde hubo dolor, a los dos regresas. Cada quien sabrá cómo transitar. Correcto. Por eso que también es nostalgia y también es un cachito de duelo diferente. Y en unos años, Ramiro, vamos a repetir la frase. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita pues podemos ser felices. Tenemos toda la oportunidad de disfrutarlo, de abrirnos, de perdonar, de abrazar y de vivir como se debe vivir. Cada quien con quien quiera y como sea, pero finalmente disfrutar el aquí y el ahora. Todos entendemos la felicidad como mejor nos cae. Lo que para usted es felicidad, para otro tal vez no lo es. Entonces viva la suya. ¿Para qué anda batallando? Dicen en mi tierra. Correcto, Jorge, ¿cómo te encontramos a ti y al Centro de Atención? En mis redes sociales, Jorge Omar Sánchez, estoy a sus órdenes, y el Centro de Atención del Duelo es una comunidad de Facebook. Contáctenos, mándenos mensaje. Si usted está pasando por un duelo y necesita de manera inmediata platicar con alguien, nosotros no le vamos a poner a alguien, le vamos a poner un tanatólogo que le ayude, y esto es de manera gratuita. Te vemos de vuelta en 4 semanas, Jorge. Aquí estaremos, Ramiro, si Dios quiere. Gracias. Ya lo escuchó. Híjole, siempre un minuto de reflexión. Vamos a la pausa y regresamos con más.